Vos sabés, Miguel, que yo hoy ahora te veo un poco distinto, pero te vi ayer en el programa este con Jabrowski, Sí. y en general te veo inteligente el periodista. Sí, bueno, te veo medio exhausto, cansado, como harto y hasta enojado. ¿Es una visión equivocada o...? Sí, sí. ¿Sí? ¿Estás pleno de optimismo? No tengo una mirada tan pesimista de la Argentina. O de vos mismo, digo, porque Bueno, tropezándote con las paredes. a veces uno siente agobio, te debe pasar a vos también en la vida del periodismo. Pero mi mirada de la Argentina es esperanzada. Yo creo que la Argentina tiene destino. No es el destino oscuro del espacio del conurbano. La Argentina es potente, tiene producción agropecuaria, tiene industria, tiene gas y petróleo, tiene minería. El otro día leía que la minería es el cuarto insumo en exportaciones y todavía ni siquiera está desarrollada. Creo que la Argentina puede salir. Ahora, estamos en procesos económicos turbulentos, complejos, pero la Argentina tiene Supongo destino. que cuando decís ese rincón oscuro bonaerense, no es descalificatorio. No, para nada. Lo que digo es que hay una realidad. En ese espacio de sectores donde la pobreza está consolidada, estructurada, en donde el plan funciona como el único mecanismo, donde la esperanza del trabajo no existe, y donde hay una masa de millones de personas que están ahí. Cuando la Argentina tiene otros lugares en una estructura social muy ordenada. Cuando vos pasas Cañuelas y vas hacia el sur y te encontrás con todo lo que es el desarrollo agropecuario, digamos lo que es Olavarría, Trequelauquen, Bahía Blanca, el sur argentino, vos te encontrás con que la gente se levanta a la mañana y va a trabajar, tiene un proyecto de vida. Y los intendentes no suelen ser peronistas. Hay de todo. Hay compañeros, ¿no?, que son muy buenos. Sí, hay algunos, sí, pero me refiero, digo, para hacer una caracterización. No, yo no tengo tampoco una descalificación sobre la gente que gobierna, que tiene una realidad compleja. Bueno, en aborda todos los días una realidad de demanda y de presión, diría, insostenible para el Estado municipal, así que hay que entenderlo también, la lógica, cómo funciona. El conurbano tiene códigos propios, tiene... Además, todo el que viene a la Argentina, pobre, de afuera, sí, de los países limítrofes, va al conurbano, que hace una sumatoria de pobres de pobreza extrema, con presión sobre la vivienda, sobre el terreno, sobre los planes, sobre el AUH. Te van a volver a acusar. No, estoy describiendo realidades. No les gusta la realidad a la gente que nos mira, pero esa es la realidad. El problema es cuando no se quiere aceptar la realidad. Estoy describiendo, no estoy descalificando. Yo tendría una política migratoria diferente, digamos, trataría de distribuir a la gente que viene a la Argentina a trabajar, buena gente que viene a trabajar, a buscar un destino en este país, en función de las realidades económicas y las demandas laborales. En el sur, en el petróleo hay trabajo, ahí hay que ir. En el norte, en la minería, hay trabajo. Como se alocaba antes. Como a la se gente hacía antes, en 1920, 19, en el siglo XX, la Argentina distribuía, incluso desde el Hotel de los Inmigrantes acá en Retiro, y decía, bueno, en tal lado hace falta un carpintero. A ver, y ahí iba la gente. Bueno, otro proceso cultural, sí, también, otra historia. De eso, antes de preguntarte... Pero no es el tema central de esta charla, seguramente. Por eso te iba a preguntar. Vos la última vez que viniste como candidato a presidente. Ahora estás como compañero... Sigo siéndolo, pero estoy trabajando para articular el espacio de Alternativa Federal. Y lo que te dije en ese momento, que yo estoy dispuesto a construir en el diálogo y en el consenso. Y que Alternativa Federal sea una opción de poder en serio, Roberto. No una epopeya fugaz e intrascendente que no tenga un correlato en la proximidad del poder. La verdad que no me interesa a esta altura del partido. Ahora, vos si tuviera que correrme, lo haría en función de una construcción común y de un objetivo común. Yo no estoy acá planteando ninguna candidatura. Yo hice mi lanzamiento en un momento para hacer un esquema disruptivo. Porque todos los muchachos estaban en zona de confort, digamos, estaban todos tranquilos. Lo único que estaba consolidado en la política argentina era el actual presidente, porque gobierna y porque tiene el partido presidencial, que es el más potente de los partidos, y la señora expresidenta como opositora. Eso era lo que estaba. Hoy hay una opción distinta. Esa opción... ¿De cuándo depende? ¿Cómo se construirá? Bueno, de lo que hagamos todos. ¿Él va de candidato? Todavía no lo ha definido.
Hoy estuvimos... Está un poquito grande para tardar tanto. Bueno, hay un tiempo que es el tiempo digamos, todavía hay un plazo para presentarse al proceso de las primarias. Bueno, hay un diálogo que está en construcción con otros sectores de la vida pública, digamos el socialismo, el radicalismo, parte del radicalismo. Y hoy estuvimos reunidos con el peronismo, porque un proyecto político en la Argentina sin que tenga una parte importante del peronismo o una parte del peronismo es poco posible. Diría que es difícil gobernar después. Ahora, el peronismo normalmente son nombres. Uno sabe, bueno, que Labaña curiosamente está muy bien con los gremios y curiosamente dice que está a favor de una reforma laboral. No, lo que ha sostenido diálogos con prácticamente la mayoría de los gremios argentinos que ven en Roberto Labaña una figura importante. Lo que siempre hemos dicho desde este espacio es que reformas se pueden hacer en la medida que haya un acuerdo económico-social, en la medida que los sectores empresarios y trabajadores se sienten. Y este gobierno lo intentó y lo hizo bien en la actividad petrolera. En Vaca Muerta hizo un acuerdo de competitividad realmente importante para crecer en el empleo. Miguel, en Vaca Muerta lo que hicieron fue bajar los salarios. No con la promesa de que si les iba bien, después lo compensaban. Te agrego un invitado más a la lista. Invítalo a Guillermo Pereira, un gran sindicalista argentino, secretario del gremio petrolero. Bueno, ahora lo vas a ir a visitar con Labaña. Voy a ir con Labaña porque además también vamos a ir a ver la inversión que ha hecho un gran empresario nacional y la única multinacional de Argentina, que es Techín, que ha puesto más de 2.500 millones de dólares demostrándole a los inversores internacionales que hay un argentino que pone plata. Y para validar esa versión... No, lo procesan por lavado de dinero. No, eso está en los diarios. Para validar es un país extraordinario. Validar el rumor de que Labaña es candidato de Techín. No, vamos a ir a Vaca Muerta a ver el complejo. Solamente el 2,5% está en producción. Vamos a ir a ver el desarrollo de otras empresas de YPF, de empresas americanas que están en Vaca Muerta. Vamos a ir a visitar el complejo y vamos a ir a visitar lo que verdaderamente constituye una política de Estado, en donde la comenzó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2012 y lo continuó este gobierno. Y hay que continuarlo en el tiempo. ¿Vaca Muerta? Sí, claro. Es una política de Estado. O sea que vos le reconocés... Yo le reconozco lo que tengo que reconocer. Cierta. No, yo reconozco que el gobierno de... Bueno, perdón, es muy importante tu presencia para hablar de otras cosas, pero otro día sobre el origen y la propiedad intelectual del desarrollo de Vaca Muerta no es de Cristina de Kirchner, por más que ella se reconozca y el señor Galucio diga que es el capitán... No, yo no digo que hayan descubierto Vaca Muerta. No, tampoco digo que es un tema de descubrimiento. Yo digo que se pusieron en marcha las inversiones. El acuerdo con Chevron es un acuerdo que le costó... que incluso fue un acuerdo reservado. Ya vino después de cierta película, ¿no? Pero se puso en marcha. Bueno, Cristina te agradece eso. No, pero no quiero que me agradezcas nada. Yo no quiero que vuelva a la presidencia. Lo que digo es que la historia hay que escribirla de acuerdo a datos reales. Hasta el 2012 Vaca Muerta no existía. Pero bueno, no discutamos eso. Lo que te quiero decir es que sí, vamos a ir, porque esa es la Argentina potencia. Como vamos a ir a INVAP, donde está la ciencia, la tecnología, en Bariloche con CONEA. Porque esa es la Argentina luminosa, no la Argentina oscura de la estadística de los pobres, que todo el mundo habla de los pobres, de los planes. O sea que embarrarte nada. Yo, claro que me embarro, y voy al conurbano. Lo que digo es que hay que cambiar la lógica, Roberto. Todo el mundo habla de los pobres, algunos se benefician con los pobres, y con los planes, muchos. Hay una multinacional de la pobreza, en donde la plata se distribuye alegremente. Y lo que digo es que la única manera de que los pobres dejen de ser pobres es generando empleo y poniendo un proyecto productivo en marcha. Esto es lo que digo. Que no conozco a nadie que haya salido de la pobreza con un plan. Esto es lo que sostengo y lo vengo diciendo. Y que muchos de tus colegas hablan de los pobres porque construyen además la ideología del pobrismo. Está bien, pero eso está reforzado por los estudios de las universidades, está reforzado por las encuestas. Por la UCA y por todos los muchachos que hablan, y todos los años aumentan uno más, y sí, un punto más, un punto y medio más. Vos solo entraste en el tema del peronismo. ¿Qué falta en el peronismo?
¿Alguna definición de algún otro candidato? ¿Algo en la provincia de Buenos Aires? Hay una figura de la cual hablabas con Edgar en el anticipo del programa, que para mí es clave, y que es una figura de una centralidad y además uno de los constructores de Alternativa Federal, que es el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que va a tener un triunfo desolador, conmovedor, va a ser importante, contundente. Va a haber un gran triunfo electoral del peronismo en Córdoba. Es cierto que la pericia de los adversarios no es muy buena. Han dividido el ejército antes de la gran batalla. Bueno, el resultado está cantado, pero es un hombre de fuste, de importancia, en orden a las definiciones, y yo comparto que puede ser el gran decidor, el gran elector, el que ponga el dedo y diga. No sé si va a poner el dedo, pero lo que él diga va a ser gravitante en el espacio federal del peronismo. ¿Y en la provincia de Buenos Aires? Y vamos a tener un candidato, Alternativa Federal va a tener un candidato. Pero bueno, ¿puede ser Duhalde o puede ser Randazzo? Puede ser una figura, lo que hay que analizar. Vos estás ahí adentro. Pero sí, claro, y Randazzo hoy tuvo una charla con Roberto también, y esto es lo que se ha publicado, y me parece que es una figura interesante que tiene que volver al escenario de la política. Y el aporte de hombres como Duhalde, como los dirigentes sindicales, es muy importante también. Para construir un proyecto de gobierno que pueda ser sostenido en el tiempo y que requiere además de grandes decisiones que yo las defino de tipo estructural. El déficit público, el gasto, la estructura del gasto en la Argentina, las reformas importantes, que hay que hacerlas en el marco de acuerdos empresarios, sindicales, sentarnos en la mesa. Una experiencia parecida a la que fue la salida de la crisis del 2001-2002. Cuando vos hablas de Alternativa Federal, pones en el mismo paquete a Labaña, vos, Massa, Urtubey y algunos gobernadores, y eventualmente Schiaretti. Eventualmente no, Schiaretti fundador. Fue el que casi un elemento fundante de Alternativa. Ahora, uno nota demasiados litigios ahí adentro. Bueno, por eso me parece importante la construcción del diálogo y del consenso, la posibilidad de que podamos acordar en esta propuesta y ver si podemos hacer la síntesis de las candidaturas. A mí me parece que ese es un primer esfuerzo que tenemos que hacer. Y fijar, incluso hasta en el caso de que eventualmente pudiera haber primarias, tiene que haber reglas. Es muy importante darle solidez y certeza al proyecto político y acordar sobre el programa, sobre las propuestas. Hay un documento que está dando vuelta, que tiene 10 puntos, que ha sido trabajado fuertemente por Roberto. Por lo menos me podés decir los títulos de esos 10 puntos. Los títulos tienen que ver, sí, cómo no, tienen que ver con lo que te comentaba, digamos, cómo se cambia un proceso de decadencia, de pérdida de empleo, generando, digamos, un modelo productivo. Salir de este esquema financiero de tasas de interés que hace imposible la posibilidad de invertir en la Argentina. Ese esquema te lo dio la persona que te presta la plata, el Fondo Monetario. Sí, el Fondo Monetario determinó una serie de condicionalidades. Ahora, también es cierto, y vos mencionaste un tema muy importante. ¿Es uno solo? No, un tema importante respecto al escenario financiero, donde vos dijiste que el gobierno puede llegar a controlar el dólar. Yo creo que si el Banco Central recupera instrumentos y herramientas para intervenir en el mercado, puede contener. Y creo que sería bueno que lo haga. Creo que es la volatilidad y que el dólar siga creciendo. Es probable que se vaya sobre la banda más alta. Sí, claro. Pero lo importante es que no la supere. Y lo importante es que puedan contener, porque en cada proceso de aumento del dólar se está jugando con la gente, con la inflación. Y entonces esperemos que lo haga. Mi viaje en Estados Unidos no es que yo descubrí Estados Unidos. Yo tengo una relación y un diálogo además con muchos economistas que tienen una mirada sobre la Argentina. Y también tengo contacto con fondos de inversión que cuando vienen al país piden hablar conmigo porque soy el presidente bloque del Senado. Y porque en Estados Unidos ser senador tiene cierta otra característica relevancia, que no la tenemos nosotros acá, que siempre es la mirada del desprecio en el escenario de la política argentina, donde es más fácil hablar mal de todos
en donde el esquema de la destrucción es masiva y general. En cambio, en Estados Unidos hay algunas referencias todavía en el plano institucional donde un senador es escuchado. Bueno, a mí me escucharon. ¿Y cuál fue mi mensaje? Fue un mensaje de que Argentina tiene salida y de, no que, hay default. Y de que el peronismo va a cumplir si le toca gobernar. También lo dice Cristina. Bueno, y de hecho, en general siempre el peronismo se ha hecho cargo de las situaciones de endeudamiento. Lamentablemente para ella, no haber resuelto la cuestión de los holdouts es una mancha que indudablemente le cuesta mucho remontar. Si hubiera cerrado ese tema, creo que la mirada podría ser otra sobre eso. Bueno, convengamos que tampoco era fácil. Estuvieron a punto de cerrarlo, estuvieron todos los bancos argentinos, estaba Frávega ahí, presidente del Banco Central. El acuerdo estaba hecho. Bueno, porque a veces encontramos el camino más fácil. Este camino de las emociones. Pero vos estabas en ese gobierno. Pero yo era senador. A ver, el gobierno el país es hiperpresidencialista. Yo no tenía facultades para cerrar ese acuerdo. A vos te consta eso, es casi un concepto elemental. Lo que digo es que el camino que eligió ella en ese momento, con los muchachos de la Cámpora, con Kicillof, fue este esquema patria buitres, ese esquema emocional, de las emociones de la cancha de fútbol. Y eso te lleva siempre a la perdición, a la derrota. O sea que había que pagar todo. O sea que había que haber acordado, porque como cerraste con el Club de París, cerraste con YPF, si cerrabas Holdow, cerrabas todos los problemas del endeudamiento externo de la Argentina. Había que haber cerrado. Y además creo que hubiera cerrado en mejores condiciones que las que cerró después el presidente Macri. Dos preguntas finales también con algún nombre y apellido. El acuerdo con los radicales. Se supone o se habló de que implicaba llevarlo a Lustó de algún modo, por decir... ¿De parte de quién? ¿Del gobierno? No, de parte de los radicales con la... No, bueno, Lustó tiene esa rara cualidad de que puede jugar en River o en Boca. Una figura joven interesante en el plano de la política argentina, me parece una figura con futuro, con presente y con futuro. A mí me gusta hablar sobre cosas ciertas, no me gusta hablar sobre encuestas que hacen escenarios, no son encuestas. Escenarios de balotaje. Argentina es un país extraordinario. Una encuesta de estos sistemas de software, sí, la mayoría son truchas, escenarios ficticios, con balotaje que no se sabe quiénes van a ser los candidatos finales, y generan una conmoción en la Argentina y en el mundo. Es extraordinario este país. Y los medios la difunden como hechos ciertos. Es realmente increíble. Bueno, cuando a uno les va bien en las encuestas, uno las reconoce, ¿no? La verdad que son todas relativas. Muchas de ellas son instrumentos de acción política. Miguel, te agradezco. Te regalo un libro del amigo Carcaño y de su padre, es un manual sobre el Estado, una obra que presentaron recientemente, Eric Carcaño, un hombre joven también, fue embajador en Francia. Sí, también de la línea Cristina. Bueno, hoy está conmigo, me está acompañando, está trabajando conmigo en el Senado y además es una figura muy interesante. Y muy capaz, porque su padre también escribió mucho sobre economía. Miguel, muchas gracias. No, gracias Roberto, que te vaya bien, que te vaya bien en Vaca Muerta. Y a ustedes los espero en un minuto nomás con Martín Redrado, que va a complementar esto que dijo acá el compañero Pichetto, de que no va a haber default. Un economista profesional, serio, que se va a vestir con la camiseta argentina para decir que no hay default, pero nos puede indicar si verdaderamente la Argentina va o no a la quiebra. Gracias. Gracias, Roberto. Un minuto nomás, Redrado.